Y eso que los trotters tienen delay, ¿verdad? Yo creo que mi pie no es así de rápido. Pero yo tengo el pie medio moronzo. Un trotter electrónico es básicamente lo mismo que un trotter de cable. Un trotter que lo que hace es permitir aire entrando y saliendo del motor. Es bien duro si lo tratas de abrir con la mano. Hay mucha gente que dice que los trotters electrónicos tienen delay, que el response es diferente y claro, en una computadora de fábrica el manufacturero puede controlar cómo esto abre para que no le apliques torque de momento al carro y vaya a romper un punto, vaya a romper algo. Por eso podemos usar materiales más frágiles con un trotter electrónico. Pero el trotter electrónico en sí no es el problema, es la programación que hacen para relacionar el trotter electrónico con el pedal. Porque mira, aquí lo hacemos aquí, mira, vamos a ver cuánto coge. Yo estaba hablando y sin querer le di, mira, abrió de cantazo. Lo más rápido que hace es abrir. Así que el problema no es el throttle. ¿Cómo funciona el throttle? Aquí tenemos un positivo y un negativo que son intercambiables. En una dirección él abre y en otra dirección él cierra. Si yo viro el throttle y le doy, va a cerrar de cantazo, que no tiene mucho por cerrar, pero todavía lo van a ver, mira. ¿Ves? Ahí cerró completo. Y eso lo hacen para controlar la baja, porque maybe así está fluyendo demasiado aire y eso tú tratas de cerrarlo y lo mantienes cerrado y así es como controlan la baja. Y pues cuando le quitas la pata puedes ponerle corriente al revés para que él cierre lo más rápido posible. Aquí como vemos tienen los dos cables que controlan el motorcito y 4 cables que son para los sensores de TPS. Este trote que está aquí le hicimos una modificación, que ves, aquí lo abrimos y podemos verle las tripas. Él es un motorcito que tú le aplicas corriente y él abre o cierra el throttle. Y aquí tiene 2 TPS integrados, mitad es uno y mitad es otro. Y pues él va monitoreando dónde está y le dice a la computadora, mira, yo estoy tanto por ciento abierto, y la computadora entonces sabe, si yo necesito un poquito más de power, pues maybe puedo jugar con el throttle. Pero también, como estos días ya el throttle es una pieza aparte al pedal, tú puedes darle un poquitito al pedal y si él dice que no tiene que abrir el throttle y lo que puede hacer es añadir un poquito de timing o mover los palos para generar un poquito más de torque, pues él hace eso. Porque a veces es mejor mover los palos que mover el throttle o añadir timing o añadir boost, y puedes dejar el throttle sin moverlo mucho y bajar las pérdidas que se generan cuando tú tienes un throttle cerrado, porque un throttle cerrado te crea vacuum y los vacuum típicamente generan un poquito de pérdida en el motor. Es un montón de cosas complicadas de motores. En el mundo del performance a nosotros nos importa que abra instantáneamente y como ya les enseñé, cuando tenga la tapita puesta, porque ahora no lo puedo conectar, ellos abren al momento. Si tú le mandas la corriente, ellos hacen can y abren. Y pues esto es una de las cosas más básicas. Ahora mismo la Alpha EQ directamente no lo hace, pero estamos trabajando en un componente adicional que va a controlar el throttle electrónico y pues eso te deja convertirlo de un throttle como sea que el manufacturero decidió que iba a operar a un throttle programable que tú lo puedes relacionar a diferentes posiciones de pedal a apertura de throttle y lo pones a abrir al momento como tú quieras. Estas son las cosas básicas que tú necesitas para controlar un motor, especialmente un motor más nuevo que viene con throttle así. Pues ya sabes cómo funciona, no le tengan miedo, son muy buenos. Puedes hacer un montón de cosas bien chéveres, puedes hacer traction control. En vez de tener que atrasar el carro que a veces calienta un poquito la temperatura de escape, cierra un poquito el throttle y después de que tengas una buena computadora que puede ver cuánto está patinando y modificar el throttle, pues tienes traction control, puedes hacer diferentes mapas, puedes darle un botón y te cambia cómo te reacciona el pedal, todas esas cosas bonitas. So, ya saben, para la próxima tenemos más lecciones de camino. Hoy fue la del throttle, vamos a ver qué es la de mañana. Nos vemos, mi gente.